¿Cómo no? Se le medio frizó, no lo entendí. Adelante, Gabriel. El tiempo es tuyo. ¿Cómo, maestro? El tiempo es tuyo. Puede comenzar. Ah, ok, ok, ok. No, a mí me tocó, disculpen que no tenga cámara, como lo dije, no, actualmente no tengo celular para ponerlo, porque me quitan el cargador y tengo el celular descargado, no puedo poner la cámara. Yo le voy a hablar sobre lo que es Michel Foucault. Michel Foucault como tal fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses, aparte de ser catedrático de historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de Français. Al Foucault fue hijo de, fue hijo de un médico, nieto de un médico y bisnieto de un médico. Su padre tenía como tal pensado que su hijo siguiera la ya tradición familiar, pero Foucault tenía otro camino al toparse con la filosofía, pues Foucault aprendió filosofía con Louis Girard y tras la Segunda Guerra Mundial ingresó, sí, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial ingresó en la prestigiosa École Normale Supérieure, disculpen mi francés, no soy muy bueno en ello, que es una tradicional puerta de entrada a una carrera académica en humanidades en Francia. En lo que es el principio de su vida, es decir, su niñez y más o menos adolescencia, Foucault sufrió una vida, podemos decir, un tanto complicada, pues este padecía de depresión aguda, era propenso a autolesionarse e inclusive intentó suicidarse varias veces. Como resultado de ello, su padre lo envió a ver al psiquiatra Jean Daly, que era un pionero de la psicofarmacología en el hospital Saint-Anne, con quien al final mantuvo una amistad. El médico eh, examinó el estado mental de Foucault, sugiriendo que sus tendencias suicidas surgieron de la angustia por ocultar su homosexualidad, homosexualidad que Foucault descubrió a una temprana edad. Y como era un tabú social en Francia, eso le creaba muchos pesares. En ese momento, Foucault se involucró en actividades homosexuales con hombres, quienes encontró en la escena gay parisina. Durante este tiempo quedó fascinado con la psicología. Yo tuve una licenciatura en esta disciplina que era muy nueva en Francia en ese momento. Además de una licenciatura en filosofía, tiempos después, en el 1952, y estuvo involucrado en la psicología clínica principalmente, que lo expuso a pensadores como Ludwig Wanger, que fue un psiquiatra suizo pionero en el campo de la psicología existencial. Foucault estaba muy interesado en lo que eran los modelos de disciplinamiento, lo cual lo llevó a desarrollar una nueva terminología para describir escenarios conocidos, y esta es el conocido concepto de biopolítica. Al analizar Foucault el funcionamiento de lo que eran los manicomios, las cárceles, hospitales y asilos de ancianos, eh, la estructura que él vio que se encontraban en estos lugares los llevó a redefinir el sistema de poder instaurado y aceptado socialmente. Sus estudios del sistema del poder parten de lo que es el análisis de las cárceles. Foucault toma el modelo de disciplinamiento social y lo amplía a lo que es todo el espectro de los estudios sociales. Foucault tenía muchos intereses, entre ellos podemos encontrar lo que es el poder y el saber, por lo tanto voy a hablar un poquito sobre cómo se relacionan estos dos conceptos en Michel Foucault. Bueno, a partir de lo que es la idea, saber es poder, Foucault se pregunta, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Para ello, primero Foucault se pregunta qué es la verdad, por lo cual se define como que la verdad es lo que un grupo de poder establece como verdadero, pero como tal no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué es saber? Foucault lo define como aquello que un grupo comparte y que decide que es la verdad. La verdad define lo que es correcto y aquello que no lo es, lo normal y lo anormal.
A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que Foucault denomina normalización. Normalizar lo que implica es enumerar y controlar a los individuos para que cumplan un rol en el cuerpo social. Pero ¿cómo se normaliza un cuerpo social? La respuesta a esta pregunta, según Foucault, es por medio del lenguaje. Estas reflexiones, para el que le interese, se pueden encontrar en Arqueología del Saber del 1969. Foucault nos dice que, aunque no parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son frutos de determinadas condiciones. Las prácticas sociales lo que han desarrollado es un lenguaje que se apoya en definir una cosa por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. Foucault define al discurso como los escritos pertenecientes a un área del saber técnico y provisto de un saber específico. Esto él lo amplía en las palabras y las cosas. Podemos verlos ahí en ese libro. El discurso sobre la locura producida por los psiquiatras, psicólogos y otros expertos definen la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto define la normalidad. Los anormales, aunque son excluidos, son importantes, pues las personas normales, entre comillas, eh, se interesan por estudiar masivamente a, a las personas anormales. A través de la anormalidad se establecen, por tanto, las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la normal. El médico define al paciente, el psicólogo al loco, y los abogados son la contracara de lo que son los delincuentes. En la década de 1970, Michel Foucault analizó cómo se habían transformado la forma de gestionar la vida individual y social en Occidente, con lo cual desarrolla tres conceptos que han sido especialmente populares e influyentes en las ciencias sociales durante las últimas décadas, que son la biopolítica, el biopoder y la gubernamentalidad. Vamos a ver este primero, que es la biopolítica. En términos generales, la biopolítica es el conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Foucault desarrolla el concepto de sociedad disciplinaria, donde solo la mente y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, lo que es la aceptación de las normas y el pensamiento metódico requerido por el capitalismo occidental. Pero este modelo de sociedad de control fue cambiando con el tiempo, principalmente con la llegada de lo que es la posmodernidad. El control se encuentra, por la llegada de la posmodernidad, en lo que es la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso en las biotecnologías. Para definir la relación entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología necesita el control del cuerpo del individuo. Por lo tanto, para la sociedad capitalista, lo que importa es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar que los cerebros se autorregulen, es decir, se autocontrolen. Ya por último, como tal, Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos en las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralistas y posmodernos que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Immanuel Kant. Al final, Foucault muere lamentablemente a los 58 años, el 25 de junio de 1984, debido a que era el portador del VIH-Sida cuando no era posible tratarlo. Es de recordar que en esos tiempos el VIH-Sida era muy común en lo que eran personas homosexuales, donde incluso se creía que esa enfermedad era principalmente en esas áreas sociales de personas. Entre sus grandes obras encontramos lo que son Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Historia de la sexualidad y El nacimiento de la clínica. Con esto termina mi exposición. Ok. Gracias, Vladimir. Vamos a escuchar a tus compañeros en sus inquietudes, preguntas. Bueno, comentar, para mí que lo he trabajado ya en otras cosas, Michel Foucault
tiene algunas cosas interesantes, quizá por esa misma historia médica familiar, que él se suponía también que iba a ser médico. Él de verdad que tiene mucho interés, por ejemplo, por el nacimiento de la medicina social. Es importante decir que en unas conferencias que él dio y que luego pues esas conferencias fueron transcritas y organizadas entonces como parte de su obra, él narra el nacimiento de la medicina social y lo pone alrededor del siglo XVII, es decir, él sostiene que hasta ese momento la medicina había sido una actividad sobre todo privada, donde un médico tenía su práctica, sus pacientes, lo atendía muchas veces en su casa o en una pequeña clínica, pero no era tanto una cosa de Estado, pero que sobre todo en el siglo XVII ya el Estado toma preponderancia en el manejo de la salud, inclusive en las monarquías y todo eso, porque básicamente las epidemias y todo eso querían regular la vida en la ciudad. La gente pasó a estar hacinada en ciudades, por ejemplo, como Londres, a tener epidemias que afectaban la vida en la ciudad, y esto, bueno, de alguna forma también fue utilizado por el poder político para entonces establecer quién debía morir, quién debía vivir, es decir, porque Foucault es sobre todo eso, el estudio del poder, cómo él ve el poder, todo es poder, básicamente. Entonces ahí era el poder básicamente del Estado para tomar la vida, para decidir qué grupo debía vivir, qué grupo debía morir, y eso ahí es que desarrolla sus conceptos de biopolítica, de biopoder, cosas que para nosotros son tan naturales como pensar en política de natalidad, en política de suelo, de control del agua, etcétera, pues justamente contribuyeron a esa visión social incluso de la medicina, porque los mismos médicos entonces ya se vieron también involucrados en ese tipo de políticas desde el Estado para el control de la vida y de qué grupo, digamos, debía favorecerse o debía prosperar y qué grupo debían entonces, por el contrario, suprimirse. Bueno, nada, eso era lo que quería decir ahora. Gracias, Levi. ¿Alguien más? Bueno, entonces tenemos a Michel de Foucault. Bueno, déjeme entonces hablar de otra cosa, del concepto de racismo de Estado en Foucault. Eso, yo creo que es importante también ese concepto, porque él lo desarrolla en muchos de sus textos, el concepto de racismo de Estado. Y con racismo de Estado no nos referimos solamente a la raza como blanquitud, negritud, o sea, el color de la piel, sino más bien de grupos, ¿verdad? Grupos que el Estado decide que va a favorecer y grupos que por el contrario va a suprimir, a reprimir o a decidir su desaparición. Entonces en eso consiste para Foucault el racismo de Estado. Bueno, al final encontramos una manipulación de lo que se llama el orden político, el orden estatal, el orden social establecido, entendido como normalización, ¿verdad? O sea, depende, es un ejercicio de poder y de alguna forma no es un poder que diga, aunque habla de biopolítica, ¿verdad? Como que une la política con la naturaleza, tanto de los seres humanos como con la naturaleza en sentido amplio, pero el poder es un ejercicio voluntario del grupo que está en el poder, un ejercicio voluntario de las personas. Y en ese sentido, no descubre lo que se llamarían leyes naturales. El ejercicio del poder como
¿cómo decirlo? Sería como respetar las leyes naturales. Para él no hay leyes naturales, sino que hay normalización. Las leyes son políticas, las leyes son estatales, o sea que no hay ley sin intervención del hombre. En otras palabras, es un ejercicio de unos que se imponen a otros, el que pone la ley y el que la recibe. Entonces el que pone la ley decide lo que es normal y decide lo que es anormal. Pero visto así también, lo anormal es anormal gracias al orden político establecido, porque si el orden político establecido normal, llámese así lo que se llamaría la homosexualidad, que fue una de sus luchas, pues entonces ya eso no sería anormal. Entonces, para él no está visto como que la naturaleza tiene sus propias normas de decir quién es varón o quién es hembra, sino que eso lo decide el poder político. Es quien de alguna forma, mirando la naturaleza, quien normaliza la naturaleza, es la política, es el hombre quien normaliza su conducta. Entonces, habría que no encontrar una norma natural en sí misma, sino una norma natural en el ejercicio político del ser humano, manejada por el hombre. O sea, ahí hay un problema. Cuando la iglesia le opone a Foucault, hay que respetar leyes naturales, Michel de Foucault no la entiende como naturales anteriores al hombre, sino son leyes porque el hombre la convierte en normas. Por lo tanto, las normas son normalizadas, no son previas a la normalización. O sea que no existen leyes antes de la intervención del hombre. Entonces ahí hay un debate todavía no, digamos, llevado a su mayor expresión a partir de este pensamiento de Foucault en el cual coincide lo natural con la normalización. Hay otro término que en España se fue acuñando, que fue el término naturalización, peor todavía, que sería como que las leyes naturales son leyes naturales, no por la normalización, que todavía se ve en sentido artificial, sino por la naturalización. Como que las leyes naturales son leyes naturales porque el hombre las normas, porque el ser humano la, la crea, la expone. Entonces, en ese sentido, ya las leyes naturales no serían naturales por la naturaleza previa al hombre, sino por una naturaleza creada por el hombre. Y lógicamente que visto así, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo sano, lo enfermo, esas son disposiciones. El enfermo es enfermo gracias al médico. Si los médicos declararan lo que hoy se declara como enfermedad, lo declararan como salud y declararan como enfermedad lo que hoy es salud, pues entonces la vida sería diferente. Porque para Michel de Foucault la enfermedad no está en ella, sino en la normalización que hace el hombre de la enfermedad, que hacen los médicos. Si los médicos no discriminaran a uno y privilegiaran a otro, entonces no hubieran sanos ni enfermos. Que por ahí iría un poco. Al final, todo lo que nos acontece para Michel de Foucault es un ejercicio de poder. Y por lo tanto, hay lo que se llama una crítica al abuso de poder. Fíjense que esta filosofía coincide con lo que es una filosofía llamada estructuralista, ¿verdad? Estructuralista. Él está ahí en el estructuralismo y postestructuralismo. Y recuerden que el estructuralismo, postestructuralismo coincide con el Mayo francés. Bueno, él era francés también. El Mayo francés del 68. Y recuerden que el gran acontecimiento histórico que aconteció ahí en el Mayo francés del 68 fue lo que se llamó la pérdida de la autoridad patriarcal. El hombre como el que ejerce el poder dentro del hogar, como la cabeza del hogar, se comienza a ver
por los grupos revolucionarios. Se comienza a ver como dañoso, como malo. El hombre eso no es autoridad, eso es machismo. Entonces, recuerden que había unas circunstancias históricas, la guerra de Vietnam, las noticias que iban recibiendo en Estados Unidos, que iban viendo los abusos que habían en la guerra, el autoritarismo militar que habían de algunos poderes políticos. Entonces todo eso se ligó a la autoridad del hombre en la casa. Entonces recuerden que coincidió ahí el nacimiento de las mujeres que comienzan a rebelarse contra los hombres. La gran revolución fue de los estudiantes de Francia rebelándose contra los padres, la revolución del poder social rebelándose contra la autoridad política. Y más adelante, ahí comenzó también la pérdida de la autoridad eclesiástica, de la jerarquía del sacerdote. La gente vivía diciendo, lo que el padre dice, palabra de Dios, como dijo el padre. El hecho fue que se fue perdiendo y se fue desacreditando como machismo y autoridad, esa autoridad patriarcal que veníamos trayendo. Comenzó aquí con mayo del 68 como una expresión social y con un conjunto de filósofos que hemos estado viendo, entre los cuales se encuentra Michel de Foucault, donde el poder no se ve como algo natural. El hombre no tiene un poder sobre la familia de manera natural, a la luz de Michel de Foucault. Es una convención social. El hombre está por encima de lo que se llama la autoridad jerárquica de la familia, porque así como los médicos dicen quiénes son los enfermos y quiénes son los sanos, y así como los los abogados deciden qué es lo legal y lo ilegal, pues entonces el Estado y el hombre deciden qué es lo disciplinar o lo indisciplinar, lo bueno o lo malo. Entonces se ve algo que no es algo natural en sí, sino que una naturaleza dependiente de un ejercicio de poder que nace de una condición, de unas condiciones naturales y por una necesidad. De tal manera que las leyes no son naturales, las leyes son condicionales. Hubo una realidad y el ser humano, queriendo buscar ventaja y salvarse de desventaja, pues comenzó a buscar en la satisfacción de intereses, buscar satisfacer sus propias necesidades, descartando situaciones, descartando gente y protegiendo otras. De tal manera que va decidiendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Y visto así, pues entonces el hombre es el padre y por lo tanto cabeza de la familia. Ya eso ni es por leyes divinas, ni es por leyes naturales previas al hombre, sino que eso es gracias a la voluntad política y estatal del mismo ser humano, visto desde Michel de Foucault, que el hombre, digámoslo un poco con sus palabras, explota y discrimina y decide dentro de la casa como que él es el papaupa, él es el grande. Pero eso es una convención. Entonces, sí lo vemos, el estructuralismo como una disolución del poder del hombre, vino a hacer fuerza a esto que se llamó al mayo francés del 68. Bueno, entre esos pensadores, ahí tenemos a Lévi-Strauss, Foucault, que a quien vimos hoy, Lacan, Derrida, entre otros, que ustedes tienen ahí, son de estas personas que estuvieron aquí debilitando el patriarcalismo social, la autoridad del hombre en la sociedad. Bueno, de tal manera que hoy estamos viviendo sus efectos, ¿verdad? Estamos viviendo sus efectos porque ya nuestros hijos no se quieren casar, a no ser ir a experimentar o ir a ensayar, pero eso de que hasta que la muerte no se pare, nadie está en eso.
ni los hombres ni las mujeres, todo el mundo. La institución familiar, así como se entendía, establecida en la decisión y someterse a una cabeza, porque donde hay dos cabezas no funcionan las cosas, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que sea el que dirija. Pues, como no existe ahora mismo, entonces ahora mismo la familia está destruida propiamente hablando. ¿Qué más? ¿Pregunta? Michel Foucault también tiene unos aportes con relación al saber, y es que él plantea a través de la práctica discursiva, como por ejemplo desde la ciencia hay una práctica discursiva, qué sé yo, de la psicología, las ciencias sociales tienen una práctica discursiva y de hecho construyen todo un andamio conceptual sobre esa práctica. Entonces, en esa práctica discursiva, según Foucault, hay construida, ¿verdad? Con ese andamio conceptual, hay cosas que son las que se pueden ver a través de esa práctica discursiva. Me explico, él habla inclusive de tres epistemes: la episteme clásica, y la episteme moderna y la episteme renacentista, en la que él en su libro Las palabras y las cosas trata de ver, por ejemplo, él dice que la episteme renacentista, las palabras son semejantes a las cosas, y el mundo en esa práctica discursiva, cuando se dice, por ejemplo, un peso oro, en realidad ese es un peso, el metal equivale a un peso oro, es un peso oro, equivale a ese oro, no es una representación, que es lo que él luego, él dice que ocurre en la época clásica, en esa episteme clásica, donde lo que se da es una representación del mundo, no que la palabra asemejan a las cosas del mundo, sino que las palabras ahora representan el mundo, es como la prosa del mundo. Entonces, luego está la episteme moderna, en la que entra otra variable, que es la variable temporal y la variable de la historia. Y es a través de esa variable donde ya el hombre, como en la episteme clásica, el hombre no podía ser representado. Se comienza a representar en la época moderna, cuando aparece, además de ser una representación, hay un elemento temporal e histórico, y en ese elemento temporal histórico nace entonces, por ejemplo, la economía, nace las ciencias sociales, producto de que ya el hombre es tanto un sujeto como un objeto de conocimiento. Quería decir además que aunque a Foucault se le considera estructuralista, él tiene algo de diferente en cuanto a los demás estructuralistas o postestructuralistas, y es que Foucault, a diferencia de ellos, considera que los códigos cambian con la historia. El estructuralismo plantea de que esos códigos no son afectados por el transcurrir de la historia. Lo histórico no modifica esas estructuras. Sin embargo, en Foucault esas estructuras, esos códigos pueden cambian en la historia, pero no habla de progreso. Su historia no es una historia de progreso, sino más bien que, por ejemplo, en el saber, lo que ocurre son cambios de modelo, cambios de formato, o como diría Thomas Kuhn, cambios de paradigma, pero que no llevan a ningún progreso en términos de saber, de que se va acumulando, de que va aumentando, sino más bien que son prácticas discursivas diferentes. En el fondo está como respuesta a la pregunta, ¿quién crea la verdad? Porque la verdad es un ejercicio del poder. Entonces, el poder se da en la historia, aunque tú lo digas muy bien claro, no es de forma evolutiva, pero al final quien naturaliza o quien normaliza, quien decide lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno, lo que es adecuado e inadecuado, aún y haya sus coincidencias históricas, cómo se hizo en la Edad Media, cómo se hace en el capitalismo, al final está la autoridad del hombre
creando Estado, creando poder y creando autoridad. Entonces, allí la palabra es creadora, por lo visto, ¿verdad? Lo cual viene significando un poco ese ejemplo que tú ponías de oro y peso, que es el hombre quien decide que el peso sea oro. Es el hombre quien decide la naturalización, de tal manera que la política no depende de la naturaleza, sino la naturaleza de la política. Hay leyes naturales porque el hombre es el que la va de alguna forma creando. Entonces la ley viene después de la política, la biología viene después de la política. El que es homosexual, eso es un desprecio y eso es una categoría social a la luz de él, gracias a las decisiones de los que han decidido qué es la verdad en esta historia. De tal manera que eso no es una naturaleza sin la intervención. Eso es algo natural, la homosexualidad, pero es natural desde la política. Es la política quien la ha, de alguna forma, discriminado de frente a otras condiciones naturales. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que el hombre es el creador de lo que es correcto y lo incorrecto. En el tema de la verdad encontramos también a Richard Rorty, ¿verdad? Que fue a quien tú expusiste, Omar, donde el tema de la verdad también se ve ambos autores han trabajado el tema de la verdad, ¿no? Tanto Richard Rorty como este autor, Foucault. Entonces ya ¿cómo se llama? En Rorty, el tema de la verdad de alguna forma pierde su fuerza, su valor. Él le llama es la deflación, ¿verdad? Pierde lo que se llama la fuerza natural que tiene. Por lo tanto, la verdad ni es de base natural ni es de base teológica. La verdad es de base cultural y por lo tanto no debe prevalecer la verdad de uno sobre otros. Entonces, por el mismo ámbito, con otro discurso, encontramos a Michel de Foucault en la verdad como el poder establecido. La verdad como, fíjense que parte del concepto de cárcel. ¿Quién establece lo que es correcto y lo que es incorrecto en la cárcel? Es un ejercicio de poder humano. Entonces, ¿quién establece lo que es correcto e incorrecto dentro de los sistemas carcelarios, hospitalarios? Entonces, si él mira que la sociedad es como una cárcel que no deja vivir a los homosexuales, pues eso es un ejercicio de poder. ¿Quién ha decidido que la homosexualidad es descartable? Igual que en la cárcel, es un ejercicio de poder. ¿Y quién dispone lo que es correcto y lo que es incorrecto? Entonces, es el privilegio de unos en un momento y de alguna forma las no posibilidades de otros. Entonces, por ahí ya está un poco el discurso y por eso se le puede llamar estructuralismo en ese sentido cambiante, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el tiempo. Si quieren entrar, díganme. Ya la lista. Bueno, sí, entramos otra vez de una vez para pasarle la lista por lo menos y cerrar un poquito menos forzadamente. Bueno, hasta dentro de un minuto.